Este análisis sobre la situación del campo actualmente y sobre todo el impacto que tiene la sequía. No hay agua, básicamente no hay agua. Esto vaya multifactorial, y precisamente para ayudarnos a entender qué está pasando en el campo sudcaliforniano, yo agradezco que nos tome la llamada al periodista especializado en temas de medio ambiente y sustentabilidad, Miguel Bárcena. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido, gusto en saludarte. Gabriel, mucho gusto, como siempre, un gusto muy honrado estar aquí con ustedes, a tus órdenes. Oye, Miguel, pues te buscamos para que nos ayudes a entender, quizás estamos tan preocupados y ensimismados con la pandemia, la vacuna, que si funciona, estamos con la crisis económica y me parece que dejamos de pronto de lado temas tan importantes o que tienen un impacto que quizás no lo vemos porque estamos sentados en nuestra cama y en nuestra casa, perdón, llega la comida y pues ya está con nosotros aquí las verduras, el maíz y los alimentos. Pero de pronto, si empezamos a observar el impacto que está viviendo el campo mexicano ante esta sequía, ante esta escasez de agua, pues sí, y sobre todo que se empieza a burocratizar también este acceso para los cultivos. Ayúdanos a entender qué está pasando actualmente en este 2021, el año que estamos tratando de salir de la pandemia, pero que le está pegando también al campo mexicano. Claro, con mucho gusto. Pues mira, todo tiene que ver básicamente con el cambio climático, con el calentamiento global. 5 o 6 de los últimos 8 años hemos registrado las temperaturas más altas en la historia, es decir, estamos viviendo los años más cálidos, los años más secos, los años con menores precipitaciones pluviales. Desde que se tiene memoria, cuando se empezaron estas mediciones a finales del siglo XIX, ha habido ya una constante. Ya no podemos decir que fue un año atípico, sino que, insisto, los últimos años han roto récords de temperaturas. ¿Por qué? Porque ya hay una constante del cambio climático. ¿Esto qué hace? Bueno, pues hace muchas cosas. Obviamente la gente sabe que con el calor se deshielan los polos, sube el nivel del agua, pero sobre todo en regiones como la nuestra. México es un país altamente vulnerable al cambio climático por la ubicación geográfica, sobre todo del centro hacia el norte, noreste y desde luego también la península de California. Son zonas semidesérticas y desérticas en donde el avance de desierto se ha ido también acelerando precisamente por el incremento de las temperaturas, porque se ha alterado el ciclo de lluvias, cada vez hay menos vegetación, hay menos humedad, y por otro lado la poca agua que hay se evapora mucho más rápido, y lo mismo pasa con las aguas Claro. subterráneas. Y si por otro lado tenemos que hay un mayor crecimiento poblacional, un mayor crecimiento de la superficie agrícola y agropecuaria, pues es evidente que cada vez la misma cantidad de agua alcanza para menos. Y otro punto importante es que también una parte muy importante de nuestros cuerpos de agua tienen una contaminación severa. La Conagua viene alertando ya desde hace tiempo, y lo hemos visto sobre todo ahora en enero, febrero y marzo, que las presas en el país están viviendo pues una crisis hídrica, lo que se conoce como un estrés hídrico. Muchas presas están a menos de la mitad de su capacidad por la falta de lluvias. Las presas que suministran el agua para el sistema Cutzamala, del cual tomamos el líquido la Ciudad de México y parte del Estado de México, están a 33% de su capacidad, están en el nivel más bajo de los últimos 25 años. Todo esto viene a explicar, uno, esta crisis que estamos viviendo, y por otro lado también, pues una falta de modernidad en nuestras técnicas de cultivo, porque pues hoy por hoy la agricultura sigue consumiendo cerca del 80% de toda el agua que tenemos disponible en el país, Gabriel. Yo te diría más o menos así, en términos generales, un panorama Oh. de lo que estamos enfrentando. Y básicamente con peras y manzanas lo acabas de explicar muy bien. Sobre todo esto último, me quedo con esta falta de modernidad. Vaya, si estamos pensando que tenemos unos 5 o 6 años en el que ya se empieza a sentir cada vez más los efectos del cambio climático, el incremento de temperaturas y obviamente más sequías en algunos lados y más lluvia en otros, pues esta parte de la modernidad, las políticas públicas no van a la misma velocidad, Miguel. No van, siempre van rezagadas, y además estamos viviendo en un régimen de austericidio en donde los recortes presupuestales a muchas dependencias gubernamentales, en particular el sector ambiental y la Conagua, por supuesto, pues no le permiten seguir
invirtiendo y desarrollando o dándole mantenimiento a la infraestructura que se tiene. Entonces, estamos viendo que tenemos muchos frentes abiertos que están propiciando que esta situación se complique. Y una cosa muy importante, Gabriel, que es precisamente el tema de la información, y de verdad felicidades por lo que ustedes siempre hacen con estos temas ambientales. Si la gente no está informada, no puede tener conciencia del problema y no puede desarrollar una cultura ambiental que nos lleve a efectuar acciones que permitan paliar esta situación. No vamos a poder hacer que llueva, no vamos a poder lograr que las condiciones climáticas cambien, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestros hábitos de producción y consumo para que nuestra demanda de agua y de energía en general, combustibles, sea mucho menor. Y créeme que si cada uno de nosotros, industriales, agricultores, comerciantes, amas de casa, ciudadanos, etcétera, si todos hiciéramos algo, estaríamos ayudando mucho precisamente a paliar un poco esta situación que estamos enfrentando. Y eso que todavía no llegamos a la temporada más cálida, la temporada de secas, que también genera incendios, que produce partículas suspendidas. Todo está encadenado y todo va generando una serie de reacciones en cadena. Ya, oye Miguel, interesante sobre todo porque en el hábito de consumo, pues uno podría pensar el agua, o quizás quienes nos ven en su casa, pues simplemente abre la llave y sale el agua y hasta ahí queda, ¿no? Hasta ahí se queda. Pero cuando empezamos a analizar ya y nos vamos más allá del uso que puede tener el agua y nos vamos también a la parte de la industria, del campo, de la alimentación, pues estamos frente a un problema mayúsculo, sobre todo porque el campo en sí, pues si la política pública está retrasada, la inversión y la modernización en cuanto a equipos, en cuanto a la instalación, pues ni se diga. ¿De cuánto estamos hablando de años que está retrasado esto? Pues depende de la región. Por ejemplo, el norte, precisamente por falta de agua, necesita de sistemas integrales de riego, que necesitan ser mucho más eficientes en la producción por hectárea. Y por el contraste en el sur-sureste, donde llueve mucho y donde hay una gran cantidad, un exceso de agua, pues muchas veces ahí las cosechas se pierden precisamente por el exceso, por las intensas lluvias, por los huracanes que también cada vez se presentan en mayor medida por el cambio climático. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Insisto, México es un país altamente vulnerable por la ubicación en la que se encuentra, y hay registros ya de que incluso la República Mexicana está registrando temperaturas más altas promedio que otras regiones del planeta. Por eso también es un despropósito que la política energética de este país pues simplemente promoviendo el uso de hidrocarburos, de combustóleo, de carbón para generar energías sucias y caras, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es transitar hacia las energías limpias y renovables. También no pasar por alto, Gabriel, que estamos viviendo año de niña. Cada cierto tiempo se presentan estos fenómenos meteorológicos o atmosféricos, que no necesariamente son climáticos, y que tienen que ver con el cambio en los ciclos de lluvia. Hace mucho calor, en algunos lugares se evapora el agua y llueve más, el viento se la lleva, llueve en otro lugar. En fin, estamos viviendo una situación en donde ya están jugando muchos factores, tanto climáticos, atmosféricos, como también los que están ocasionados por el ser humano. Así es que, pues como siempre lo hacemos en estos espacios, invitar a la gente a que informe, a que se reflexione y a que tome acciones concretas. Oye, y para ir cerrando, hay que recordar que a mediados del 2020 vimos toda esta problemática sobre algunas presas y todo este volumen de agua que se vende a los Estados Unidos, que se proporciona a través de acuerdos históricos que ya se tienen ahí, pero que también plantea de cierta manera el uso de la política pública, pero también de la burocracia y a veces la grilla política en la cual el agua pues parece que está secuestrada también por intereses políticos, Miguel. Lo acabas de decir muy bien. El agua en este país se utiliza como una moneda de cambio, se utiliza por candidatos a puestos de elección popular, que ellos sí van a traer agua, que ellos sí la van a potabilizar, que ellos sí la van a reciclar, que ellos sí la van a mantener a buen precio.
cuando el problema principal del valor del agua es que nos venden el agua en lo que quieren y no en lo que cuesta. Y la gente, por lo mismo, no valora el agua. Como tú mencionabas hace un rato, la gente abre el grifo y sale agua de buena calidad, o sale contaminada. Pero detrás de eso hay un trabajo que requiere mucha inversión. Por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México, que recibimos el agua del sistema, parte de nuestro agua viene de Cutzamala, hay que, hay que bombearla, hay que potabilizarla, Claro. hay que almacenarla, hay que distribuirla y después entregarla. Pero como el agua es muy barata, prácticamente el agua se regala precisamente por estas cuestiones políticas, no le damos el valor. En contraste, la energía eléctrica, la luz que tenemos en casa, generalmente procuramos apagar las luces que no utilizamos, no dejar prendido el televisor, los aparatos eléctricos o electrodomésticos, porque sabemos que si desperdiciamos la energía, el costo se va a ver reflejado en nuestro recibo y no queremos gastar más. Por eso también se tiene que revisar cuál es la política del agua, de qué manera se administra, de qué manera se distribuye, de qué manera se entrega, de qué manera se cobra, porque si seguimos utilizándola con fines políticos electorales, pues simplemente no vamos a coadyuvar a generar conciencia en la gente sobre el verdadero valor que tiene el líquido. Sin agua, pues no hay gran cosa. Y mira, una última reflexión. La mayoría de las presas que tenemos en México, que son creo que más de 4,000, en su mayoría se utilizan para generar energía eléctrica a través de las hidroeléctricas. Entonces, si nos quedamos sin agua o con poca agua, no solo no vamos a tener agua para consumo humano y para fines agrícolas o agropecuarios, sino que tampoco vamos a tener la suficiente cantidad para generar energía eléctrica, y eso ante la falta de gas va a seguir generando progreso en varias regiones del país. Bien, Miguel, pues te agradezco mucho, me quedo esta frase que dices, el agua como moneda de cambio, y ya bien dicen que la Tercera Guerra Mundial puede ser por el agua. Bien, Miguel, te agradezco mucho esta charla. Al contrario, gracias a ti, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muy buena tarde.